Vamos. Bueno, pues, continuando con la clase de hoy, vamos a seguir viendo algunas cifras interesantes respecto al comercio exterior que hay en nuestro país. ¿Sí? A ver, estábamos analizando cuáles son los 10 productos, ¿no?, más importantes dentro de los no tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, si se han dado cuenta, existe una, o predomina en realidad lo que está relacionado a los granos, especialmente de soya, ¿no? Entonces, aquí también pueden ver ustedes un poco el comportamiento de las exportaciones según algunos convenios, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, el ALADI, que contempla todo Latinoamérica, la comunidad andina, donde nosotros también somos parte, ¿no es cierto? ¿No? Mercosur, que es un poco también dentro de nuestra región, pero solamente determinados países, a lo que está el norte, que es Estados Unidos, México y Canadá, finalmente la Unión Europea, ¿no es cierto? Que es otro de de las regiones que también importan nuestros productos, ¿no? Entonces, les voy a pasar este documento, ¿no? Le pueden dar una leidita y también ahí, por ejemplo, fíjense, a Brasil, lo que les decía, ¿qué es lo que exportamos? Gas natural, ¿sí? Ulexita, ¿no? Plata, ¿no? Gas licuado, frijol, urea, ¿no? En Argentina, ¿no? Gas natural, bananas, ¿no? Palmitos en conserva, ¿no? ¿Sí? Mineral de hierro. ¿Ya? A India, miren, formas de oro en bruto, ulexita, desperdicios de níquel, ametrino, que es la bolivianita, ¿no ve? Una especie de piedra preciosa que hay en nuestro país, ¿no? A Japón, por ejemplo, mineral de zinc, mineral de plata, ¿no? A Perú, soya, aceite de soya, harina de soya, alcohol etílico y gas licuado, ¿no? Esos son más o menos los productos que se comercializan, ¿no? ¿Está bien? Y aquí también tenemos un poco lo que es por departamento, ¿ya? No les voy a mostrar esto porque tengo otro documento más donde más o menos se muestra lo mismo, pero ustedes van a poder ver acá, ¿no? Si alguien tal vez está haciendo una tesis respecto a comercio exterior, tal vez puedan encontrar algunos datos interesantes, ¿no? A ver qué más puedo mostrarles. Eso sería, digamos, y pueden darle una revisión. El otro documento que quería mostrarles es este, que es del anteaño pasado, o sea, del 2019. El que acabo de mostrarles es del año pasado, o sea, de la situación del 2020. Ya que se los voy a compartir. Y tengo acá otro que era del 2019, como pueden ver, ¿ya? Y aquí es la misma revista, por si acaso, solo que me llamaban bastante la atención algunos datos, ¿ya? Les muestro, por ejemplo. Veamos, aquí nos muestra un poco la situación por departamento. Nos dice que Santa Cruz a esa fecha, o para el 2019, aproximadamente tenía 3 millones de habitantes. Fíjense esto, una migración anual, o sea, de personas de 13,000. O sea, que el 2019 habrían, se habrían ido a Santa Cruz alrededor de 13,000 personas, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza de vida de ese país, perdón, de ese departamento? 74 años, ¿sí? Y ahí tienen ustedes más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que produce ese departamento? Caña de azúcar, soya, sorgo, maíz, arroz y otros productos. En tema de ganadería, ¿no? Ganado bovino, ganado coprino y todo lo que especifica. Ganado porcino también, por ejemplo, ¿no? Y también nos habla un poco de las exportaciones, ¿no? Entonces, los productos más importantes, se podría decir, está el gas natural, la torta de soya, el aceite, el oro no tanto, el otro sería el alcohol etílico y el otro sería otros productos, ¿no? La chía, por ejemplo, chía. Aquí nos muestra un poco la situación. Ya, un ratito. Y ahora sí. Y aquí un poco nos muestra cómo exporta Santa Cruz a otros países, que en este caso sería Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. ¿Ya? Primer dato.
la gente más bien se está yendo a Santa Cruz, ¿sí? Eso es lo que me llama la atención. En segundo, tenemos al departamento del Beni. Fíjense, en el Beni, la situación es un poco diferente al 2019. La gente se está yendo del Beni, ¿no? Entonces, aproximadamente el 2019 se han ido 2.750 personas a otras regiones, ¿no es cierto? Del Beni, ¿ya? También en esta revista van a poder ver ustedes un poco cuál es el comportamiento del Beni, ¿no? Si bien hemos visto uno de los departamentos a nivel país que exportaba menos, pero ustedes aquí tienen un detalle, por ejemplo, ellos exportan a la India, ¿no? Y por ejemplo, aquí está el tema de oro en bruto, ¿no? Nueces, ¿no? Maderas distintas, ¿no? De las coníferas, mineral de oro, ¿no? Entonces, esos son más o menos los productos que se llevan o que se exporta del BEN, ¿ya? Y así tienen un análisis de todos los departamentos. Lo que a mí un poco me preocupaba, ¿ya? Fíjense, la gente en vez de irse de Pando están entrando a Pando, ¿no es cierto? Fíjense, aproximadamente 1926 personas se fueron a Pando, ¿sí? Y ahí también tienen un poco el comportamiento de este departamento. Fíjense lo que produce, ¿no? Plátano, yuca, maíz, arroz, caña de azúcar y otros productos, ¿no? Eso más que todo para un tema interno, ¿no? Y acá abajo tienen el tema de exportaciones, ¿sí? Y ahí también tienen su gráfica de cómo ha sido el comportamiento, ¿no? Del 2005 hasta el 2019 y también un poco los destinos que tienen estas exportaciones, ¿ya? Y ahora sí viene, por ejemplo, Tarija, la gente está yendo, igual tienes el mismo dato. Chuquisaca, fíjense, ¿qué está pasando con Chuquisaca? La gente se está yendo de Chuquisaca, más o menos 4.775 el 2019, ¿no? Un dato interesante. Y ahí tienen también qué es lo que produce. Por ejemplo, papa produce azúcar, maíz, trigo, durazno, caña de azúcar y otros productos, ¿no? Y también tienen el lado exportador de Chuquisaca. Cochabamba, aunque no lo crean, la gente también se está yendo de Cochabamba, ¿no? Y ellos tienen estos comportamientos. También producen papa, plátano, banano, maíz, ¿no? Estos son los productos según el ganado, o sea, ganadería, perdón. Y también tienen un cuadro de las exportaciones. Y creo que por fin nos toca a Potosí. Potosí, fíjense ya de entrada, ¿no es cierto? Es el que tal vez tiene uno de los más altos migraciones, ¿no? Fíjense, 7.830 personas más o menos se fueron de Potosí en 2019, ¿no? Es un país, o perdón, un departamento, fíjense, mineral de zinc, plata, plomo, plata, estaño, olexita, olexita. O sea, definitivamente es un departamento, se podría decir que está concentrado en temas de mineral, ¿no? Y luego obviamente viene el tema de quinoa también, que también tiene ciertos sectores donde les va muy bien, ¿no? Y yo creo que ahora sí nos toca nuestro departamento Oruro, igual negativo, ¿ya? Igual tienen un detalle de todo lo que les comentaba. Y finalmente la que más me preocupa. Fíjense, este es un dato del 2019. 16.450 personas se fueron de La Paz, ¿sí? Si se han dado cuenta, por lo menos es el más alto de todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar y tiene mucho que ver con lo que les decía la última clase, ¿sí? Lastimosamente, por ser una sede, ¿no es cierto? Como es la capital política del país, ¿sí? Es un poco bien complejo, ¿no? Sí, para algunas empresas poder desarrollar su trabajo de forma normal, ¿sí? Te bloquean la Juan Pablo II, te bloquean la carretera Oruro, te bloquean todo, cualquier cosa te bloquea, ¿no ve? Entonces, ahí un poco creo que hay que reflexionar, ¿no es cierto? Porque muchas empresas se han ido de La Paz a Santa Cruz. Les hablaba del caso de Mavet, por ejemplo, que era una empresa maderera que hacía puertas y casas prefabricadas.
decidieron irse a Santa Cruz, ¿sí? ¿No? Entonces, Santa Cruz también, obviamente, ha desarrollado también unos parques industriales, ¿no es cierto?, que favorecen, en cierta manera, al tema productivo, ¿no? Entonces, yo sinceramente les digo, hay que pensar en esto, ¿no? Hay que un poco pensar en nuestra ciudad, en nuestro departamento, ¿no? Y esto es algo real, ¿no? Yo les comento, muchos compañeros, sí, se fueron más que todo al sector del oriente, ¿no? Porque no había trabajo acá, ¿no es cierto? Entonces, muchos de ellos están en Santa Cruz, otros están en el Beni y otros están en Pan, ¿no? Esos son más o menos los lugares donde normalmente se dan, ¿no? Entonces, pero más que todo Santa Cruz, ¿no? Y Santa Cruz tiene nomás ahorita o sea, hay una idea todavía de que es un lugar donde se puede trabajar y se puede crecer, ¿no es cierto? Entonces, La Paz está teniendo este problema. Es que definitivamente hay varias empresas que han cerrado, ¿no es cierto? Sí. Ametex, por ejemplo, que era una grande que aglutinaba muchas personas, ¿no? Y la verdad es que no lo veo justo yo a ratos, ¿no? Porque en La Paz, sí, discúlpeme si aquí hay alguien del Oriente, ¿no? Pero tenemos que estar orgullosos de ser collas. Yo particularmente les digo, yo soy muy orgulloso de ser colla, ¿sí? Porque nosotros somos bien trabajadores, somos en la mayoría de los casos responsables y somos de las personas que prevén, que ahorramos, ¿no es cierto? En el Oriente es algo bien chistoso, es bien particular. El Canva es bien, o sea, solo vive el día, muchos de ellos, ¿no es cierto? Eh, Estoy hablando del Canva Canva, ¿no? Porque la gente colla que se va allá, para mí sigue siendo colla, ¿no es cierto? Pero, la gente que realmente le gusta trabajar y trabaja conscientemente, obviamente en Santa Cruz le va muy bien, ¿no? Y seguramente ustedes conocen casos relacionados a esa particularidad, ¿ya? Les voy a mandar esto para una reflexión también, ¿no? Y esto parte de que un poco deberíamos dar un respiro a nuestra ciudad, ¿no? Tanto en el Alto como en La Paz. Todo es marcha, todo es protesta. Les vuelvo a decir, ¿no? O sea, el otro día, eh, ¿qué se llama? Veía a unos señores de Ema Verde, por ejemplo, en La Paz, que estaban protestando y que básicamente estaban bloqueando todo el Prado. Yo siempre voy a decir, ¿por qué nos tienen que castigar a los demás? Deberían ir, no sé, pues al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Finanzas, no sé, donde sea el problema, o sea, donde hay el problema, ahí deberían ir a protestar. Esa es por lo menos mi lógica, ¿no? Entonces, debemos pensar en eso. Si por alguna razón estamos, no sé, en alguna dirigencia de la zona o algo así, yo creo que debemos tener otra visión de hacer política, ¿no? No avientar, digamos, a las personas que quieren emprender en el alto especialmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, también aquí hay un detalle de lo que exporta La Paz como tal, ¿no? Entonces, fíjense, oro, zinc, ¿no? Desperdicios y desechos, ¿no? Esos son algunos de los productos importantes, ¿no? Joyería, ¿no? Había también empresas, ¿no? Grandes de joyería que hacían joyas que también han sido afectados también, ¿ya? Estos dos les voy a mandar, nuevamente les digo, al grupo y también va a estar en la plataforma para que sea como un material de apoyo para que nosotros tengamos un contexto más claro de lo que es el marketing internacional, ¿no? Entonces, como pueden ver, estamos viendo de que Bolivia definitivamente es un país exportador, ¿no es cierto?, de materias primas, hidrocarburos y el tema de algunos granos y algunos derivados como el alcohol y esas cosas. Ya esa es un poco la realidad, ¿sí? ¿Está bien? Obviamente, posteriormente vamos a ir viendo algunos casos atípicos que hay también, ¿no? Que obviamente en volumen no los vemos aquí, ¿no es cierto? Esto es un compendio,
es como una memoria, digamos, de la gestión 2019 en el último caso y la otra del 2020, donde básicamente vemos los ítems o los productos más importantes. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso nos está dando una mejor idea, ¿no es cierto?, de la realidad que tiene nuestro país. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, con eso habríamos analizado un poco, ¿sí?, la situación de exportación de nuestro país. ¿Ya? Entonces, habríamos cumplido este punto. Continuaremos. Muy bien. Entonces, como les decía al principio de la clase, el marketing es una, ¿cómo les puedo decir? Eh, es una ciencia que realmente es dinámico, ¿sí? Que cada vez va a ir cambiando, que cada vez va a ir mejorando, ¿sí? Entonces, hay una corriente que dice que el marketing es un sistema de actividades, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no? La teoría de sistemas nos dice que hay unas entradas, ¿no? Hay un proceso y hay una salida, ¿no? Y hay una retroalimentación, ¿no es cierto? ¿Sí? O el feedback, como le llaman, ¿no? Entonces, yo hago o planteo aquí mi plan de marketing en la entrada, ¿no? Planteo mi plan de marketing de acuerdo a lo que hemos visto, lo llevo a cabo, mi plan de marketing en el proceso, y obviamente voy a generar determinados resultados. Y en función a esos resultados, ¿sí? Yo voy a volver a plantear otro plan de marketing, ¿no es cierto? Que trate, obviamente, de mejorar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, realmente, entonces el marketing es como un bucle, ¿no? O sea, ahí dinámico y que cada vez va a ir cambiando y que cada vez va a ir adecuándose a las nuevas situaciones del mercado, ¿ya? Entonces, podemos también enfocarlo desde el punto de vista de sistemas, como un proceso dinámico, ¿no? Que se alimenta, ¿no es cierto?, de un plan de marketing, se lleva a la ejecución y finalmente se hace la evaluación, digamos, de ese plan, ¿ya? Actividades del marketing. También podría ser una pregunta del examen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Investigación de mercados, ¿sí? Elaboración de plan de marketing, que es lo que acabamos de ver. Hacemos el desarrollo de productos, ¿no? Hacemos la fijación de precios, el tema de la selección de distribución de canales, ¿sí? Y finalmente el tema de monitoreo, ¿ya? Esos son más o menos las actividades de manera general del marketing, ¿ya? Los cuales vamos a analizar también en esta materia que tiene un enfoque más que todo ya de manera internacional, ¿no es cierto? Sí, y voy a recurrir a algunos ejemplos también para poder explicar en su momento, ¿no? Cada una de estas actividades del marketing, ¿ya? A ver, ahora sí, con todo ese panorama, ¿no? Ya hemos visto qué es el marketing, hemos recordado qué son los 4 Ps, acabamos de establecer los 5 pasos que tengo que tener en un plan de marketing, ¿no es cierto? Y ahora sí puedo definir lo que es el marketing internacional, ¿sí? Entonces, yo he optado o he adoptado esta definición, que igual hay otras, ¿no? La cual dice que el marketing internacional, ya por si acaso, es un proceso, como dice ahí, multinacional, ¿sí? De la planeación y ejecución, ¿no? De la concepción del producto, ¿no? El poner precios, la promoción y la distribución de las ideas, las mercancías, los servicios para crear intercambios. Entonces, ahí viene una frase, si vale el término, que dice que es un proceso multinacional. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos importantes, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver, todavía no. Por ejemplo, vamos a analizar un poquito a más detalle, ¿no? El entorno económico ahorita que está viviendo el mundo, ¿sí? Lo cual ha cambiado radicalmente por el tema del COVID, ¿sí? Entonces, el próximo sábado, por ejemplo, tengo un documento del INCAE, ¿no es cierto?, que muestra claramente cómo han sido afectados ciertos sectores, cuáles son las tendencias,
¿no es cierto? Para que un poco nosotros también estemos, si vale el término, actualizados y podamos tener otra visión, digamos, ¿no? De dichos sectores, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, obviamente, para entender mejor el marketing internacional, vamos a ver el entorno económico. Vamos a ver también el entorno cultural, ¿sí? El entorno cultural, ¿sí? Que cada país lo tiene, ¿no? Cada país tiene ciertas características, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar algunos aspectos culturales. Y también hay lo que se llama el aspecto político, ¿no? Entonces, previamente, antes de entrar al producto desde el punto de vista del marketing internacional y antes de ver el precio y la plaza y la promoción desde el punto de vista del marketing internacional, vamos a hacer un análisis del entorno económico, vamos a hacer un análisis del entorno político y vamos a hacer un análisis del entorno cultural, ¿sí? Entonces, son tres aspectos que vamos a ver previamente, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, mentalícense o memorícense esta frase que dice que el marketing internacional es un proceso multinacional. ¿Está bien? Vamos. Ahora, a ver, un poquito hablando de lo que es la cultura, ¿ya? A ver, hay aspectos, ¿no? Que se repiten básicamente en muchos países, ¿ya? Y hay aspectos que tal vez son delicados también en ciertos países, ¿ya? Entonces, el marketing internacional tiene que comprender eso, ¿no? Y también tal vez aprovechar esas características que en muchos casos son comunes. Les voy a mostrar, por ejemplo, una publicidad bien interesante, ¿sí? Que muestra un poco cómo el varón, entre comillas, ¿sí? No tiene o no se hace cargo, digamos, de las labores de casa, por ejemplo, ¿sí? Esta propaganda nos muestra, ¿no? Esta propaganda es de México y nos muestra, por ejemplo, cómo en México los hombres aparentemente no saben planchar, no saben cocinar, ¿no? Obviamente no estoy diciendo todos, en su gran mayoría. Situación que creo, desde mi humilde opinión, también se repite acá, ¿no? Y ustedes van a ver, especialmente las chicas van a poder deducir si realmente el video que van a ver o la propaganda que van a ver es real, se asemeja un poco a nuestro entorno, ¿no? Entonces veamos un poco este video. A ver, permítanme, voy a cerciorarme si está habilitado el video y también el sonido, ¿ya? Porque si no, no se va a escuchar ni se va a ver nada. Ya. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver esta publicidad, ¿sí? Y a ver, vamos a ver si, qué consideran ustedes, ¿no? Si es real o no. Ya, vamos. ¿Puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Si tú planchas mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? Pues no, como todo en la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo. Bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírale a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti?
Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Bueno, ahí han visto una propaganda, por ejemplo, de este producto que es la Vilita, ¿no? Que obviamente son productos para la cocina, que un poco se ha enfocado, ¿sí? A una situación, no quisiera decir problema, sino a una característica que tiene la sociedad, donde aparentemente la mujer es la que hace todo y el hombre no solo trabaja y nada más, ¿no? Situación que obviamente, al igual que en México, yo creo que muchos han visto, sí, y es un poco también nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta publicidad que han visto, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos adoptar tranquilamente. Podemos entender esta publicidad, ¿sí? Podemos identificarnos con esta publicidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo las empresas a veces pueden tocar algunos aspectos que son no universales, pero que sí que tienen el mismo comportamiento en varios países, ¿ya? Esa es una de las características. Ahora, Bolivia, ¿sí? Como han podido ver, ¿no es cierto? Casi la mayoría de los productos son minerales y otras cosas que no necesitan una publicidad, ¿no? Entonces, no hay muchos casos de Bolivia o casos de empresas bolivianas que hayan promovido, ¿no es cierto? Algún producto o algo así a nivel global. Aquí les voy a mostrar un caso que a mí particularmente en su momento me ha gustado, ¿sí? Y que es respecto al Salar de Uyuni, ¿ya? Entonces, a ver, veamos un poquito esto, ¿sí? A ver, les muestro. Fue como un sueño. Estuve en un país que solo puede existir en la imaginación de un artista. Vi guerreros luchar por su tierra y a otros desafiar al viento con afilados machetes. Probé la bebida de los dioses, elixir caído del cielo, y sentí la sal de un mar infinito de esperanza, donde delfines rosados juegan en paz y el calor se hace música. Una tierra protegida por seres que salen a bailar desde el fondo de las minas. Fue como un sueño, pero no lo fue. Bolivia te espera. Esta es una de las publicidades que yo he visto difundirse en TNT, ¿no? En HBO, ¿no? Y en otros canales que se difunden en cable, ¿no? TNT es, no sé qué he dicho, ¿no? Que es TNT. Y esta publicidad buscaba prácticamente, ¿no es cierto?, que vengan turistas a Bolivia, ¿no? Yo creo y considero, ¿no es cierto?, que Bolivia realmente no está explotando el tema de la cultura, ¿no? Somos muy ricos, yo diría demasiado ricos con este tema de la cultura, que lastimosamente no lo estamos aprovechando, ¿no? Yo estábamos con un grupo de jóvenes hace años atrás queriendo hacer un programa, ¿sí? En el cual consistía en que íbamos a buscar que entren extranjeros, ¿sí? Y les íbamos a ofrecer una especie de tours, ¿ya? ¿En qué consistía? Les íbamos a llevar primero a comer, ¿no?
íbamos a llevarles a un lugar donde se prepara comida autóctona, les íbamos a llevar a conciertos de música nacional. No sé si ustedes, por ejemplo, hay un concierto de los Aguatiños, no sé si han ido alguna vez. Ellos siempre empiezan con un preámbulo, ¿no? Donde se muestra, por ejemplo, definitivamente todas las, ¿qué les puedo decir? Todos los ritmos autóctonos que hay, especialmente en el sector del altiplano, ¿sí? Y realmente, si es que lo han visto, es muy conmovedor, ¿no? Y el objetivo era llevarles a un concierto, eh, venderles algunos instrumentos, algunas indumentarias justamente del altiplano, ¿no? Enseñarles a bailar, ¿no? En otro lugar, en otro ambiente, enseñarles a bailar algunas danzas típicas de Bolivia, ¿no? Y finalmente era llevarles, dependiendo del turista, o bien al Salar de Uyuni, ¿no? Para que pueda conocer ese lugar, o bien llevarle al lado de lo que se llama este lugar en el oriente, que se llama, pues ya me he olvidado, ahí donde hay los delfines rosados, Rurrenabaque, ¿sí? El otro destino era Rurrenabaque. Pero ¿cuál ha sido el problema? ¿No? Lastimosamente, como país, ¿no? Hemos empezado a exigir visa, ¿no es cierto?, a los israelitas y a los de Estados Unidos. Cuando los israelitas eran uno de los países donde venían más gente a visitar nuestro país. Entonces, por un tema político, considero yo, ¿sí? Se ha dicho, bueno, como los de Estados Unidos nos piden visa para entrar a su país, yo pues también voy a pedir visa, ¿no? Ese era ¿qué les puedo decir? El justificativo. Y algo que no me parece a mí, ¿no? O sea, no podemos tomar ciertas medidas como otros países, ¿no? Estados Unidos pide visa porque definitivamente no solamente bolivianos quieren irse a Estados Unidos, sino principalmente de Cuba, principalmente de Centroamérica, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, hace unas 2, 3 semanas, un mes, una vez que ha habido el cambio de presidente del Trump al Biden, ¿no? Ha habido cierto fuerte movimiento de personas que querían irse a Estados Unidos. Entonces, el por qué Estados Unidos pide visa es porque todo el mundo quiere irse pues a Estados Unidos, lo cual no pasa pues con Bolivia, ¿no? En Bolivia, ¿quién va a querer? O sea, no es muy apetecido, digamos, como para ir a trabajar, como para que se vengan de Colombia, se vengan de otros países. No lo es. Entonces, ahí, por ejemplo, personalmente considero que se ha hecho un mal, ¿no? Entonces, como veíamos en ese pequeño proyecto de que nuestro mercado eran los gringos, ¿no? Y los israelitas, no se podía seguir adelante, ¿no? Porque que obviamente hay gringos y israelitas que también cumplen con ese requisito que hay, ¿no? Que en la época de Áñez lo ha derogado, no sé, ¿no es cierto? O sea, ya no había esa exigencia y nuevamente ahora se ha vuelto a restablecer eso, ¿sí? Entonces, ahí quiero que analicen otro tema. Hay temas políticos que pueden perjudicar, digamos, ¿no? Al marketing internacional, ¿ya? Entonces, ese tema del pedir el visa es un tema político, netamente político, ¿ya? Entonces, hay esos aspectos. Ustedes también deben saber, nosotros tenemos como una especie de bronca, ¿no es cierto?, con los chilenos, ¿no? Algo muy difícil de zanjar, yo diría, ¿no? Es más, se acerca ya el 23 de marzo, ¿no es cierto?, hablando de Chile, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no?, que un chileno venga así, chileno, y diga a su empresa chilena aquí en Bolivia, como también nosotros ir allá, ¿no? Entonces, vean cómo a veces también el sector o los aspectos políticos pueden afectar al tema de la exportación y al tema del marketing internacional, ¿ya? Ese ha sido una de las, y este es otro similar, ¿ya? De la misma tanda, o sea, de la misma época. Aquí nos muestra exclusivamente lugares
especiales de Bolivia, ¿no? Bolivia te espera. Bueno, esa es otra propaganda también, o sea, del mismo ciclo, les vuelvo a decir, donde pretendían, digamos, y lo han hecho, ¿no? Han logrado ciertos resultados en su momento, ¿no es cierto? Pero considero nuevamente que se debería hacer algo más, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la entrada de Gran Poder de La Paz debería ser más organizado, debería ser más monumental, si vale el término. Ni hablar del Carnaval de Oruro, ¿sí? O sea, debería ser, pues, realmente, ¿cómo les puedo decir? No sé, pues lo que nos diferencia, ¿no es cierto? Y yo hace años, cuando estaba en la universidad todavía, fuimos a hacer un trabajo a Sajama, ¿sí? A Oruro. Y ahí yo he visto algo bien interesante, ¿no? O sea, la alcaldía de ese municipio, ¿no? Prácticamente se habían reunido entre todos los comunarios y dentro de la misma casa del comunario han adecuado y han mejorado, por ejemplo, una habitación para poder alojar, por ejemplo, a turistas, ¿ya? Y yo me acuerdo, hemos llegado ahí y era pues increíble. La casa, obviamente, del comunario era normal, pero habían hecho un esfuerzo en una habitación, ¿no? Del cual cobraban obviamente el respectivo alquiler, si vale el término, el cual estaba bien pintadito, bien terminado, ¿no? Tenía su garrafita así para, como su, ahí que se llama, pues para que tenga calefacción, bien bonito, ¿no? Y realmente se podía, ¿qué les puedo decir? Mejorar un poco las condiciones de vida de los comunarios. Pero lastimosamente, como ha bajado drásticamente el tema de los turistas, ¿sí? Entiendo que ya no hay, ¿no? O sea, ya no trabaja de esa forma esa localidad. Y yo un poco en mi trabajo, que es la banca, he visto que mucha gente se ha quejado de ese tema, ¿no? Del tema de los turistas. Se va a cortar y vamos a ver la última parte de esta clase de hoy. Por favor, les ruego una sesión más y con el mismo link, les ruego por favor, estimados estudiantes, ¿ya? Entonces ahora se va a cortar. No tengo la versión premium, solamente la gratuita, ¿ya? Entonces esperaremos un ratito antes de puntualizar algunas cosas.